Eskerrik asko, Ramón. Yo sí destacaría de las palabras de Ramón el compromiso que has trasladado del gobierno vasco por las personas cualificadas y también por las empresas y empresas competitivas, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto que tenemos como país, y en ese sentido el tema de la cualificación y bueno, pues esa petición o solicitud de Alemania de nuestros jóvenes cualificados, a pesar de esa alta tasa de desempleo, que antes Mariano la cifraba en torno al 39%, decir que en el año 2008, el verano del 2008, justo antes de la caída de Lehman Brothers, el problema fundamental de las empresas, el que nos trasladaban como principal problema, era la falta de personal cualificado. Es decir, lo que necesitaban eran personas cualificadas. Por tanto, de alguna manera un mensaje de esperanza a los jóvenes, porque solo por el mero hecho de la evolución de la pirámide poblacional va a hacer falta en el futuro personas jóvenes y sobre todo personas jóvenes altamente cualificadas. Bueno, orain María José Irastorza gurekin, ella es asesora del Departamento Jurídico Laboral de ADEGI y bueno, va a entrar ya en la parte más técnica, más interesante, como diría, de lo que es el programa de CIBE. María José Naezunean. Vale. Egunon, guztioi, a ver, itxoin, atako ez lehenbizi... Bueno, uste dut oain arte nahiko argi gelditu dela ESIBI programa eta alternantziako modelua oso interesgarria dela, enpresantzako, bai gizarte guztientzako. Oain tokatzen zait niri erakustea edo esplikatzea nolakoa den egin behar dezuten kontratua. Oain arte nahiko fama txarra daukan kontratua da, eta saiatuko dut pixkat argitzen berezitasunak eta aber lortzen dudan. Bueno, os decía que yo creo que ha quedado bastante claro por parte de mis anteriores compañeros de mesa que el modelo de la alternancia y la ayuda de SIBI es algo muy interesante pues, para las empresas, para los alumnos y para la sociedad en general. Me toca a mí ahora intentar explicaros las características del contrato de formación y aprendizaje y voy a intentar, a la vez que intenté el año pasado en octubre, hacerlo de una manera clara. Es un contrato, no sé si complicado, o que las empresas generalmente rehuyen cuando les hablamos de la modalidad del contrato de formación, porque es un contrato que ha tenido muchas reformas, muchos cambios. Lo que en una reforma decían que era fundamental para hacerlo atractivo resultaba ser terriblemente desatractivo o no atractivo para las empresas, y en la siguiente hacían otro cambio también radicalmente diferente. Bueno, hubo una reforma en el 2011 y la reforma del año pasado, la del 2012, volvió a tocar este contrato de relevo, y toca este contrato de relevo con el ánimo de que... contrato de formación, con el ánimo de que se convierta en un contrato interesante, para las empresas y en un contrato interesante para conseguir reducir el paro juvenil y conseguir que los jóvenes desempleados puedan reincorporarse al mundo del trabajo. He traído aquí, en noviembre se publicó un desarrollo reglamentario de lo que existía sobre el contrato de formación, y ahora, según estaba escuchándoles a mis compañeros, he estado subrayando unas notas sobre los fines que dice la normativa que tiene este contrato de formación, para que veáis que está totalmente en sintonía y que es una buena herramienta para conseguir lo que hemos estado hablando. Los fines de este contrato dicen que son incrementar el número de personas que puedan obtener un título de enseñanza secundaria a través de las enseñanzas de formación profesional, disminuir el abandono escolar temprano, facilitar la inserción laboral como consecuencia de un mayor contacto con las empresas, incrementar la vinculación y corresponsabilidad del tejido empresarial con la formación profesional, potenciar la relación del profesorado de formación profesional con las empresas del sector y favorecer la transferencia de conocimientos.
Obtener datos cualitativos y cuantitativos que permitan la toma de decisiones en relación con la mejora de la calidad de la formación profesional y establecer unas condiciones de seguimiento, etcétera. Bueno, como veis, está muy en sintonía y bueno, pues ahora yo voy a intentar daros las pinceladas más importantes de este contrato. La presentación tiene dos partes. Hay una primera parte, dos diapositivas o tres diapositivas, donde establecemos las características generales del contrato, y luego hay otras dos diapositivas donde hemos ido poniendo aquellas preguntas que más habitualmente nos hacen las empresas y los centros el año pasado como consecuencia de este programa ESIBI, para clarificar un poco dónde están las dudas fundamentales. Por supuesto, al final de la presentación, pues yo, como todos mis compañeros, estaremos dispuestos a intentar ayudar más a clarificar. Bueno, ¿cuál es el objeto de este contrato? El objeto es la cualificación profesional del trabajador en régimen de alternancia, combinando formación y trabajo, lo cual implica la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos. Este objeto es absolutamente novedoso. Hasta el 2002 no existía la palabra alternancia, no decía nada de combinar trabajo y formación, por lo tanto, está en absoluta sintonía con lo que han establecido nuestros compañeros y vemos que es una buena herramienta. Bueno, el contrato de formación es un contrato que es necesario hacer un modelo escrito y oficial. Sabéis que las empresas a veces hacen contratos escritos y a veces no hay necesidad de hacer contrato escrito. Bueno, pues para hacer un contrato de formación tenemos que rellenar el modelo del contrato. Y hay que hacer constar el oficio, el nivel ocupacional, objeto de la formación, el tiempo de formación teórica, distribución horaria, nombre y cualificación profesional del tutor. Es decir, todo ese tema del tutor, de qué formación, con qué distribución, con qué calendario que han ido diciendo que será necesario, pues ya el propio contrato nos lo exige, tenemos que reflejarlo por escrito. Respecto a la edad mínima son los 16 años, que es la edad mínima con la que podemos empezar a trabajar, y la edad máxima 25 años. Hay una situación transitoria en este momento y nos permiten hacer contratos de formación a menores de 30 años hasta tanto en cuanto el nivel o la tasa de desempleo no baje del 15%. Por lo tanto, hacía bien Ramón al decir que se puede hacer hasta los 30, porque tiene pinta de que vamos a poder durante un tiempo. La duración mínima es 1 año y la máxima 3 años. Aquí la norma permite que los convenios colectivos hagan modificaciones para acortar, no para alargar. El máximo en cualquier caso será 3 años. Las situaciones de ITES, riesgo de embarazo, lactancia natural, maternidad, paternidad, adopción, acogimiento, interrumpen el cómputo de la duración del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un trabajador con un contrato de formación y le hemos hecho un contrato de 1 año y tiene un accidente que está 2 meses de tráfico y está 2 meses de baja por ITE, ese contrato que tenía una vigencia de 1 año se alargará hasta 1 año y 2 meses, porque estas situaciones que he mencionado aquí interrumpen el cómputo de la duración. Es un contrato a tiempo completo, Hay contratos a tiempo completo y a tiempo parcial. Este contrato de formación es una de las pocas excepciones que la legislación establece para la posibilidad de hacer un contrato a tiempo parcial. Necesariamente es a tiempo completo, pero no todo el tiempo está dedicado al trabajo, por supuesto. Hablábamos de que hay que combinar trabajo y formación y, por lo tanto, hay unos porcentajes máximos de trabajo. Durante el primer año, el tiempo máximo que van a poder dedicar al trabajo estos trabajadores es del 75%. Durante el segundo y el tercero se podrá elevar hasta el 85%. Insisto, máximo. Si la formación necesitamos que sea de un 50% de tiempo de trabajo y un 50% de formación, es perfectamente posible. Respecto al periodo de prueba, no hay nada específico en la regulación del contrato de formación y nos manda la regulación general del Estatuto de los Trabajadores. Sabéis que durante el periodo de prueba, tanto una parte como otra parte, un trabajador y empresa, pueden decidir rescindir ese contrato sin ningún coste por no cumplir los objetivos. Entonces, 2 meses es el periodo de prueba general y 3 meses para empresas de menos de 25 trabajadores. Aquí también habrá que estar lo que diga el convenio. Si el convenio establece unos plazos o periodos de prueba diferentes, por sector deberíamos tenerlos en cuenta. Estos trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias, ni hacer trabajos nocturnos, ni trabajar a turnos.
Y respecto a la retribución, habrá que estar a lo que establezca el convenio colectivo. En las diapositivas que os decía antes de las preguntas más habituales, ya os hacemos un par de referencias de qué dicen los principales convenios que tenemos hasta este momento en nuestra provincia. Pues el metal, oficinas y despachos, luego lo vemos, pero en principio, si el convenio colectivo establece un nivel retributivo asociado al contrato de formación, habrá que estar a lo que diga el convenio. Si el convenio no dice nada, la referencia es el salario mínimo interprofesional, los 645 euros mensuales. Y siempre, siempre en proporción al tiempo de trabajo. Es decir, si hemos hecho un trabajador un contrato de formación 50% tiempo de trabajo y 50% tiempo de formación, será esa proporcionalidad del 50%, ¿de acuerdo? 50% de lo que diga nuestro convenio o 50% del salario mínimo interprofesional. Como no podía ser de otra manera, la formación es el ingrediente básico de este contrato. Y, por lo tanto, hay que tener en cuenta una de las características que el Estatuto dice que debe tener las personas que se les va a hacer un contrato en formación, es que no pueden tener la cualificación necesaria para hacerles un contrato en prácticas. Este es un tema que ha generado como mucha discusión. ¿A quién podemos hacer un contrato en prácticas? A un contrato en prácticas se puede hacer a cualquier trabajador o trabajadora que tenga un nivel de formación como mínimo de FP de grado medio. Por lo tanto, a partir de ahí, en principio, ya estaríamos obligados a hacer un contrato en prácticas. Pero en esta última regulación, en esta última reforma que hizo la normativa en el año 2012, establece un tema importante respecto a qué tipo de trabajadores podemos contratar. Y asocia el nivel de formación con la actividad que va a desempeñar. Es decir, el contrato de formación en este momento nos permite recualificar trabajadores. Podemos tener un trabajador o trabajadora con una cualificación X que no ha trabajado o no ha encontrado trabajo o no ha podido trabajar y empieza otro nivel de formación que le va a permitir obtener una cualificación distinta y, por lo tanto, podríamos incorporarla a nuestra empresa con un contrato de formación. Al ser determinante la actividad y la cualificación que permite el desarrollo de esa actividad, nos permite también a las empresas tener a un trabajador con un segundo contrato de formación. Es decir, yo puedo haber incorporado a mi empresa a una persona con un contrato de formación mientras estaba obteniendo una cualificación y por lo que sea necesitamos una cualificación distinta o esa persona está interesada en obtener otro tipo de formación y podríamos empezar un nuevo ciclo de contrato de formación, o sea, dirigido a la obtención de esa nueva cualificación. La actividad laboral, por supuesto, deberá estar relacionada con las actividades formativas. Ahí es la importancia de los tutores, la importancia de la interrelación entre el centro y la empresa, son temas muy importantes. El contrato de formación que yo os estoy, las características del contrato de formación que yo os estoy intentando explicar, además de lo que viene asociado a ESIBI, el contrato de formación también tiene otro tipo de opciones y otro tipo de opciones formativas, es decir, contempla la norma que en aquellas empresas en las que disponga de instalaciones y tenga profesionales o personal adecuado para poder impartir esa formación, se podrá impartir esa formación dentro de la propia empresa. Hay que justificar la formación y a la finalización del contrato será objeto de acreditación. Está pendiente de desarrollo reglamentario todavía lo que son todos los aspectos relacionados con la financiación de la actividad formativa. La actividad formativa que pueda hacer una empresa al margen de esa formación profesional y la actividad formativa que se pueda hacer dentro de sus propias instalaciones. Bueno, os han anunciado antes también que es un contrato que no tiene coste, decimos, ¿no? Que no tiene coste desde el punto de vista de seguridad social. A ver, en este momento hay una bonificación muy importante para la realización de los contratos de formación, pero aunque no existiera bonificación, es un contrato que tiene un coste de cotización a la seguridad social mucho más bajo que el resto de contratos. Los contratos ordinarios del régimen general cotizan por porcentajes en función de tu base de cotización.
En el contrato de formación no ocurre esto. En el contrato de formación cotizamos unas cantidades un tanto alzado. Estas son las cantidades, de 30,52 por contingencias comunes, 4,20, 2,32. Bueno, al final son 44,40 € más una cotización que es porcentual respecto al tema del desempleo. Como os decimos, estas cotizaciones están bonificadas, pero que aunque no existiera una cotización, es una bonificación, es una cotización reducida. Garantizaros que tienen el 100% de protección. No ha sido siempre así. El contrato de formación, durante mucho tiempo, los trabajadores que se les hacía un contrato de formación no tenían derecho a la prestación de desempleo, o no tenían derecho a la prestación de ITE, o no tenían derecho a la cobertura del FOGASA. En este momento responden por el 100% de sus prestaciones y, por lo tanto, las empresas tenemos que cotizar por desempleo, que antes tampoco cotizábamos. Bueno, ahí están las cifras que tendrían que cotizar las empresas si no hubiera bonificación, pero además os insistimos en que hay una bonificación. Hay una bonificación porque por parte de la Administración se insiste en el interés de esta modalidad de contratación y se insiste en establecer unas bonificaciones, sobre todo en este momento en que hay una ausencia total de bonificaciones. Al contrato de formación les siguen bonificando. ¿Cuál es el porcentaje? Bueno, en aquellas empresas de menos de 250 trabajadores la bonificación es del 100%. No se paga nada a la Seguridad Social. Y en aquellas empresas de más de 250 trabajadores la bonificación es del 75%. Además, en este ánimo de que hagamos contratos de formación y que los contratos de formación sea una herramienta útil para incorporarse al mercado laboral, bonifican la transformación de los contratos de formación en contratos indefinidos. ¿Con qué cantidades? Pues 1.500 € al año si son hombres durante 3 años y 1.800 € al año durante 3 años. Es decir, que además de todas las bondades de que nos permite anticiparnos a las necesidades de nuestra empresa, que nos permite tener esa especie de la recámara de gente que se está formando durante el tiempo que está con nosotros con ese contrato de formación y con un coste no demasiado elevado, además, si decidimos que esa persona es interesante para nuestra empresa, tenemos una ayuda importante desde el punto de vista de seguridad social. Insistir, porque es algo que antes no era así, que en el caso de que decidamos convertir un contrato de formación en indefinido, la conversión habrá que hacerlo a la finalización. Antes podíamos convertir los contratos en cualquier momento y ahora, para poder tener derecho a esa ayuda de 1.500 o 1.800, hace falta que hagamos la conversión a la finalización del contrato. Bueno, pues voy con las preguntas más frecuentes y bueno, a ver si conseguimos que quede claro. Pues insistir, edad de celebración, menores de 30, hasta que el desempleo no baje del 15%, menores de 30. ¿En qué momento? En el momento de la realización del contrato. Yo puedo tener 29 años y 364 días, me hacéis hoy un contrato de formación y mañana ya tengo 30 y 31 días y 32, pero en el momento de hacer el contrato original tengo que tener menos de 30. Las prórrogas tendré 30 y medio o 30 y lo que sea, pero el que determina es la fase inicial del primer contrato. ¿Cuál es el salario de los trabajadores? Bueno, pues os decía antes, siempre en función de lo que diga el convenio y siempre en función del tiempo de trabajo efectivo. Bueno, pues el convenio del metal, que viendo los datos de Ramón es una de las principales acogedoras de este tipo de contratos, establece una mejora respecto al mínimo que establece la legislación. ¿Cuál es esa mejora? Durante el primer año cobrarán el 60%, y durante el segundo el 75% de la categoría de especialista, si estamos pensando en gente de taller, o de auxiliar administrativo, si estamos pensando en gente de oficina, insistimos, en proporción al tiempo de trabajo efectivo, a ese 75 o a ese 50 que vayamos a hacer. ¿Y qué ocurre en el sector de construcción? Pues en el sector de construcción existen unas tablas donde se contemplan categoría de formación primer año, formación de segundo año y formación de tercer año. Y en esas categorías viene asociada al nivel retributivo. ¿Y en oficinas y despachos? Pues en oficinas y despachos el artículo 20 establece que el primer año es el 70% de la categoría de auxiliar administrativo, segundo 80%, tercero 90%, y siempre en proporción al tiempo de trabajo.
¿Y a qué categoría del sector necesitamos asimilar esta modalidad de contrato? Pues bueno, en principio habrá que estar a lo que diga el convenio, como os digo, oficinas y despachos, referencia auxiliar administrativo, metal o auxiliar administrativo o especialista. Pero hay muchos sectores, muchos convenios que no dicen exactamente nada específico sobre el contrato de formación y tampoco sobre qué categoría. En principio, sobre la más baja. Ahora, también es verdad que si, por ejemplo, hay algún convenio que tiene categoría limpiador y yo estoy formando a un especialista, no estoy formando a un limpiador, no será la más baja, será la más baja de un personal, pues de un especialista. ¿Permite este contrato trabajar a turnos? No. Si el régimen de trabajo en mi empresa es un trabajo a turnos, pues tendré que organizarme para garantizar que este trabajador no va a trabajar a turnos porque la normativa nos lo limita directamente. ¿Tienen derecho los alumnos aprendices al paro a la finalización del contrato? Sí. Antes no, pero ya desde el 2011 sí. Respecto al periodo de prueba, pues habrá que estar a lo que diga el convenio de aplicación y si no dice nada el convenio de aplicación, lo que hemos dicho antes, 2 meses de manera general y 3 meses si nuestra empresa es de menos de 25 trabajadores. ¿Permite el contrato de formación recualificar titulados? Sí, siempre que estemos pensando en la obtención de una cualificación distinta. Yo tengo un profesional, un trabajador con un contrato trabajadora, con un contrato de formación que está haciendo una de esas ramas de producción de no sé qué metal que decía antes Ramón y resulta que antes tiene una cualificación en sanidad. No tiene nada que ver y ella empieza este nuevo ciclo y permite que con este nuevo ciclo se recualifique. ¿Permite el contrato de formación hacer un segundo contrato? Sí, ya lo hemos dicho. El tiempo de trabajo no podrá ser superior al 75 el primer año, 85 el segundo y el tercero, pero sí inferiores a esos porcentajes. Si el tiempo de trabajo tiene que ser siempre compatible con el tiempo dedicado a la formación y no superar los topes, por supuesto, por debajo de los topes, sí. Las empresas... Igual no ahora porque no hay mucha contratación temporal tampoco, pero durante mucho tiempo hemos estado muy preocupadas por el automatismo en que se pudieran convertir en fijos los trabajadores que teníamos temporales en nuestras empresas y por una cosa que se llama concatenación de contratos temporales. Bueno, pues este contrato de formación no computa dentro de esos plazos. Hay que tranquilizar, os lo digo a los centros y también a las empresas, hay que tranquilizarse por hacer un contrato de formación, no sumamos un año más a lo que pudiéramos tener de temporalidad y por lo tanto no repercute en el cómputo de esos plazos máximos. El año 2012 hubo un recorte muy importante en las bonificaciones y nos dejaron prácticamente desplumadas a las empresas sin bonificaciones por contratación y este es uno de los casos claros de excepción. El contrato de formación sigue pudiéndose bonificar, o sea que no está afectado. Y yo por mi parte... acabo y luego lo que queráis. Bueno, eskerrik asko, Mari José. Yo creo que es importante destacar, en línea con lo que comentábamos antes del desempleo, que estas personas, de alguna manera, salen de la bolsa del desempleo, es decir, que son personas que están contratadas con un contrato en vigor y, por tanto, afecta, evidentemente, a la tasa de desempleo. Esa es la razón por la que cuando comentabas, Mariano, ¿verdad?, en Alemania, en Francia, en Suiza, pues esas bajas tasas de desempleo, ¿no?, porque todas estas personas computan como empleados. Bueno, entonces ya para acabar lo que es la sesión de presentaciones de esta mañana, tenemos aquí a Maya Martín, que lo que nos va, que es gerente de mecanizados ARRI, y lo que nos va a hacer es explicar su experiencia práctica, eso es, que es al final lo que realmente interesa, el ejercicio práctico. Bueno, bueno a todos, aquí pues nada, gracias por la invitación. Nosotros, bueno, a mí me toca explicar ahora lo que es la clase práctica ya después de todos los datos legales y todos los datos que nos gustaría parecernos a Suiza y a Finlandia y tal. Ahora, lo que nos pasa aquí. Nosotros somos una empresa de mecanizados, estamos en Tolosa, es una pyme, somos más o menos unas 20 personas. Esto lo digo porque la implantación de este programa yo creo que es aplicable a cualquier tipo de empresa, no hace falta ser una macroempresa, ¿no? Entonces, nosotros el año pasado, en octubre, cuando salió todo el tema, de la mano del Instituto de Tolosa Aldea, se nos planteó la posibilidad de participar y sin dudarlo pues dijimos que sí, aunque bueno, era todo bastante confuso y no había muchos datos y no sabíamos muy bien cómo iba a ser el tema.
pero fue todo bastante fácil y mucho más fácil de lo que nos habíamos pensado todos, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue primero una reunión con el centro y con el alumno. Nosotros, en nuestro caso, al no haber muchos alumnos, no hicimos una selección, fue un alumno que se nos asignó, y hicimos una reunión con el centro, y en función del programa académico del alumno nosotros planificamos cuáles serían los posibles puestos por los que podría pasar esa persona. Luego, en cuanto al tiempo de estar en la empresa, se planificó un poco pues en función de, evidentemente, comparte un periodo lectivo y luego ya una vez que acaba el curso, ¿no? Entonces, en la primera parte de octubre a marzo, el estudiante pues vino 2-3 horas a la empresa, y luego ya posteriormente pues se ha incorporado con una jornada completa normal. Durante la primera fase, nosotros, el alumno, bueno, que para nosotros es como un trabajador, o sea, el trabajador pues estuvo tutorizado por una serie de personas que le estuvieron enseñando pues en diferentes máquinas con diferentes lenguajes de programación que se iban, digamos, impartiendo también en la escuela, y luego ya finalmente, una vez incorporado a 8 horas, pues ya digamos que se le deja un poco más libre, incluso está un poco, digamos, casi prácticamente independiente en una máquina, ¿no? Evidentemente, en el mismo turno está la persona que la estaba enseñando, pues por posibles dudas o preguntas que pueda tener, y la verdad es que a fecha de hoy pues la persona es uno más. La empresa ya no es como uno de práctica, sino que la verdad es que está bastante asimilado, ¿no? Cuando me dijeron de venir aquí, yo lo primero que hice fue preguntarle a él, porque mejor que él nadie va a decir, ¿no? A ver qué tal el programa de Civi. La respuesta de él fue que evidentemente está encantado, porque evidentemente él, respecto a sus compañeros, pues se da cuenta de que tiene un valor añadido bastante importante a la hora de enfrentarse al mundo laboral el día de mañana, ¿no? Y eso es cierto. O sea, al final nosotros yo como empresa, y yo creo que cualquier empresa, es lo que antes también se ha comentado, pues yo siempre he sido defensora de los modelos en alternancia, porque al final nosotros durante muchos años llevamos una vida cíclica en la que estudiamos todo muy teórico, ¿no? Entonces, en el último año, cuando nos tenemos que enfrentar ya a la realidad del mercado laboral, pues uno se puede bloquear bastante y no saber muy bien para dónde dirigirse, ¿no? Entonces, la posibilidad de ir implantándose en el mercado laboral poco a poco, mientras se va desentendiendo uno de la formación teórica, pues la verdad es que sí que da un valor añadido a los futuros profesionales, ¿no? Y también yo creo que es positivo para la empresa, en el sentido que la empresa también es positivo, yo creo que para los 3 agentes que participan. Para el alumno, porque evidentemente sale con un valor añadido; para la empresa, porque por ejemplo nosotros, en nuestro caso, se le da una formación práctica, o se le da unos conocimientos prácticos, está hoy en día ejerciendo como si fuera en un puesto más o menos asimilado a un trabajador normal, y a nosotros nos ha permitido que la persona que estaba en ese puesto la hemos rotado a otro lado y la estamos formando en otro puesto. Entonces, a la vez nosotros nos ha servido para estar formando a otro en otro lado, ¿no? Yo entiendo que cada empresa y cada es un mundo, entonces cada uno se puede organizar como quiera, ¿no? Pero nosotros en estos momentos tenemos 2 formándose en otro lado. Entonces, es bastante positivo en ese sentido. También es bastante positivo, yo creo, para las entidades educativas, porque al fin y al cabo se estrechan los lazos de colaboración entre las entidades formativas y las empresas. Para mí eso es fundamental, porque al final todos tenemos que estar relacionados y decir, nosotros necesitamos esto y vamos a necesitar este tipo de profesionales y con estos perfiles, y las entidades educativas al fin y al cabo van a tener que intentar educar pues las necesidades que nosotros vamos a tener en el mercado laboral, ¿no? Porque si no, pues seguiremos exportando pues ingenieros a Alemania y enfermeras a Italia y tal, ¿no? Entonces, yo creo que la inversión en educación es fuerte, y tiene que ser fuerte y dirigida hacia las necesidades que vamos a tener nosotros las empresas en el mercado laboral, ¿no? Y yo creo que Civi sí que es un programa, al igual que otros programas en alternancia que han existido, ¿no? Como el Ikasi Talán, que se deben de potenciar, defender y desde luego mantener,
por beneficio de los alumnos y por beneficio de las propias empresas y de las entidades educativas. ¿Sí? Nosotros sí que hemos tenido experiencia con otro tipo de prácticas, como son las prácticas normales, las de 3 meses, que a ver, también son positivas, pero yo creo que la implicación del trabajador en la empresa dentro del programa SIBI es mayor. No sé si es porque a lo mejor tiene un contrato de trabajo, él se siente más igual respecto a sus compañeros, está cotizando, pero la verdad es que nosotros estamos encantados con la experiencia y bueno, y de hecho vamos a repetir el próximo año, porque nos parece bastante positivo y aparte que, como digo, yo siempre he defendido la formación en alternancia y creo que se debe defender y que se debe de potenciar. Y... no sé.